Amén. Bueno, hoy día seguimos con nuestra serie de sermones que se ha titulado Fundamento. Y hoy día tenemos un tema muy importante, sobre todo en estas fechas que estamos celebrando. Vamos a celebrar el 31 de octubre, un año más, ¿cierto?, de la Reforma. Y hoy día vamos a hablar de uno de los fundamentos principales de la Reforma y uno de los fundamentos de nuestra iglesia también, solo Cristo. Y como introducción, decir que una de las creencias de la Iglesia Católica Romana es que María, la Madre de Jesús, es abogada, auxiliar, auxiliadora y mediadora. Es decir, María para ellos es quien nos ayuda a estar bien con Dios. Además, los católicos creen en la intercesión de los santos, es decir, los santos de la historia nos ayudan, nos comprenden y nos permiten enfrentar los sufrimientos en esta tierra. Sin embargo, durante el periodo de la Reforma, es que estas creencias son confrontadas por los reformadores, dando lugar a lo que conocemos como solus Christus, en latín, y en español, solo Cristo. Y para entender mejor esto, te hago una pregunta. ¿Te has dado cuenta que en las grandes ciudades llenas de iluminación se pierde el brillo de las estrellas? Eso es algo que todos sabemos, ¿cierto? Por eso no hay nada como estar en el campo y salir a mirar las estrellas con un cielo totalmente despejado, libre de luces, de focos que impiden ver las maravillas del firmamento. Por lo menos ahí en mi casa salgo y se observa claramente la Vía Láctea. Y básicamente lo que los reformadores vieron es que en la creencia de la Iglesia romana Cristo no brillaba. ¿Quién brillaba más? María, los santos y los otros mediadores. Y cuando una persona en su creencia, en su teología, tiene a cualquier cosa como el centro y no es Cristo, entonces esta persona no está creyendo solo Cristo, sino que para esta persona Cristo aún está ensombrecido. Piensa un poco en estas iglesias gigantes, con mensajes increíbles que te hablan de todo lo que puedes lograr usando a Dios. Cristo no brilla ahí, es el hombre quien brilla ahí. Por eso es necesario que esta mañana hagamos un análisis a la luz de las Escrituras y veamos quién está brillando en nuestra vida. ¿Será que Cristo ha sido opacado o ensombrecido por otras luces en nuestro corazón? ¿O podemos declarar a viva voz en esta mañana solo Cristo? Y aquí vamos de lleno a nuestro texto central, que está ahí en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Le voy a dar lectura. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nuestro primer punto hoy es: solo Cristo salva, solo Cristo justifica. Este texto que leímos comienza diciéndonos porque hay un solo Dios. Esto comienza a marcar un precedente, porque nosotros siempre estamos tentados a que otras cosas brillen en nuestro corazón más que Cristo. Juan Calvino dijo: la naturaleza del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. La mente del hombre, llena como está de orgullo y osadía, se atreve a imaginar un Dios según su propia capacidad. La única forma de darle un lugar incorrecto a una persona es menospreciando a Dios y a su mensaje. Este Dios que es único, cuyo nombre es Yahweh, yo soy el que soy, le dijo a su pueblo en Éxodo 20, del 2 al 3, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si hay un problema grave en nuestro corazón, es la idolatría. Creamos ídolos, alimentamos esos ídolos, creemos en esos ídolos, ponemos nuestra fe en esos ídolos, pero esas son solo creaciones
de nuestra mente, porque el Dios que es único está aquí en las Escrituras. Si los católicos creen que hay otros intercesores y mediadores, es porque ellos no creen en sola Escritura, solo las Escrituras. Ellos creen en la tradición, que para ellos es otra fuente de inspiración divina. Por lo tanto, de ahí surgen sus falsas enseñanzas, de una fábrica de ídolos inventada por ellos mismos. De sus falsas enseñanzas también tenemos su sistema de sacramentos que según ellos otorga la salvación a las personas. Todas estas cosas, cuando son realizadas por un sacerdote, ayudan a que la persona sea salva de acuerdo a lo que ellos creen. El bautismo al ser bebés, la confirmación al ser jóvenes, el casamiento al ser adulto y la extrema unción en el lecho de muerte. Todas estas cosas, según la Iglesia Católica, imparten la gracia necesaria para la salvación. Ellos no ven el bautismo como nosotros lo ven, como nosotros lo vemos. Ellos creen que si tú no te bautizas, tú no puedes ser salvo. Porque en el bautismo ellos creen que se imparte una gracia especial en el corazón. Sin embargo, el único Dios de las Escrituras declara en Isaías 43:11: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Y este Dios ha provisto una forma única de salvación, no diversas, no una basada en un sistema sacramental o de obras, sino que nuestro texto central lo declara: y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La palabra mediador viene del griego mesites, que quiere decir intermediario o reconciliador. Cuando los reformadores vieron estos textos y muchos más, ellos comprendieron que cuando tú le dices a María o a cualquier otro humano que pueden ser mediadores entre Dios y la humanidad, entonces estás poniendo a estas personas en una posición que solo dos personas han tenido en la historia. Romanos 5:12. Le pido a mi hermano Mauricio si me puede ayudar con la lectura. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. La primera persona que representó a la humanidad delante de Dios fue Adán y fracasó. Pero Cristo, el último Adán, nuestra cabeza pactual, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Jesucristo hombre, con su muerte de cruz y con su vida perfecta, nos dice en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Cristo es el único que nos puede hacer estar en paz con Dios, entonces todas las demás personas no pueden ser nuestros mediadores, porque ellos también necesitan a Cristo. María, con todo y ser la mamá de Cristo, ella también necesitó a Cristo. Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por lo tanto, la salvación no está en una iglesia con un sistema sacramental. Nosotros no bautizamos niños o adultos para salvarlos. El bautismo no salva, sino que somos salvos cuando sola gratia, solo por gracia y sola fide, solo por fe, creemos en lo que solo Cristo pudo hacer para comprar nuestra salvación. Amén. Es la justicia de Cristo la que nos salva, la que nos pone a cuentas con Dios. Amén. Piensa en esto un momento. Si Gálatas capítulo 3 dice que a Abraham se le dio de antemano el Evangelio y Abraham fue justificado antes de que Cristo fuera crucificado, ¿cuánto más nosotros? Que nuestro Señor ya fue crucificado y resucitó. Por lo tanto, podemos decir y gritar a los cuatro vientos: solo Cristo salva.
Y es aquí que llegamos a nuestro segundo punto. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Acompáñenme por favor a Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Y le pido a nuestra hermana Joana si le puede dar lectura. Colosenses, capítulo 1, versos del 15 al 20. Sí. ¿Sí? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Amén. Si hay una verdad, hermanos, por la cual hoy debemos descansar y estar tranquilos, es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y el texto dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y nuestro texto principal decía que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y por qué da énfasis a Jesús hombre? Bueno, en nuestra predicación pasada de fundamento vimos la doble naturaleza de Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y la idea de Colosenses, al decir Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es que, como dijo el teólogo Nender, la iglesia es su cuerpo por virtud de que Él ha entrado corporalmente en comunión con la naturaleza humana. Es decir, si el Dios Hijo no hubiera tomado forma humana, si no hubiese participado de nuestra naturaleza, entonces no podría ser cabeza de la iglesia. Pero el mismo ser que es Señor, Dios de todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, el mismo Señor es cabeza de esta iglesia que Él mismo reconcilió con el Padre. Nuestro Cristo, con su sangre de su cruz, hizo la paz necesaria para que tú y yo hoy tengamos plena seguridad en Él. Por eso es que la cabeza de la iglesia no puede ser un hombre. No hay tal cosa como vicario de Cristo en la tierra. La autoridad del Papa es nula al considerar quién es la cabeza de la iglesia, solo Cristo. Piensa por un momento en tu cabeza. Si tu cabeza está mal, todo tu cuerpo está mal. Si tienes un dolor de cabeza, tu cuerpo es totalmente afectado. Por eso la cabeza de la iglesia no pueden ser hombres falibles, sino que tiene que ser Cristo. Cristo, el mismo que es el fundamento de la iglesia, también es la cabeza del cuerpo de Cristo. Él es quien gobierna, Él es el Señor de la iglesia y Él lleva a la iglesia donde Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Efesios capítulo 1, versículos del 16 al 23. Acompáñenme, por favor. Efesios capítulo 1, versos del 16 al 23. Le pido a nuestro hermano Javier que lea del 16 al 19, y nuestro hermano Alfredo del 20 al 23. Efesios 1, del 16 al 19, y nuestro hermano Alfredo del 20 al 23. Dale, hermano. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas y la gloria de su herencia en los santos. 19 también. Sí. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Queridos hermanos, Dios ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia. Cristo es la cabeza de todas las cosas. Él está sobre todos, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo, hombre, quien sufrió como nadie ha sufrido, llevó en su cuerpo nuestros dolores, nuestro pecado, cargó en Él mismo la ira santa de Dios que nosotros merecíamos, y al morir en la cruz y resucitar al tercer día, nos está comunicando la gran victoria que reciben todos aquellos que están unidos a Él. Todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, a la Iglesia, a su novia amada. Él fue el primero en resucitar de entre los muertos, para dar certeza a todos los que creen en Él de que también resucitarán en gloria en el día final. Que Cristo sea la cabeza de la Iglesia debe traer consuelo a nuestras vidas, porque el Señor en los días de su carne vivió sufrimientos, padeció por nosotros, incluso sudó sangre y derramó toda su vida para que la Iglesia, su pueblo, pudiera tener certeza de que quien protege a la Iglesia es alguien que ha sufrido y sufre con su Iglesia. Lutero y los reformadores, al decir solo Cristo, también dijeron la cruz sola es nuestra teología. Y esto fue una afrenta a todo el sistema católico romano. Solo Cristo impulsó todo el programa de reforma de la Iglesia, eliminando la contaminación de la tradición hecha por el hombre. Así Lutero y los demás reformadores, al tratar de reparar los efectos de las enseñanzas malvadas sobre cómo estar bien ante Dios, fueron eliminando las tradiciones acumuladas y se centraron en Cristo y en cómo su persona y su obra son fundamentales para nuestra fe. Por lo tanto, podemos decir que Cristo es nuestra cabeza comprensiva. Él no es un Señor tirano, sino más bien un Señor tierno con sus hijos, que atiende a los débiles y socorre a los desvalidos. Punto 3. Solo Cristo es nuestro intercesor. Cuando decimos solo Cristo, creemos que Él y solo Él es nuestro abogado, auxiliar, auxiliador, mediador, intercesor, ayudador. Jesús no está sentado a la diestra de Dios mirando a la creación haciendo nada. No, sino que escucha lo que dice Hebreos capítulo 7, versos del 22 al 25. Miren lo que dicen estos textos. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y escucha este texto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por cuánto tiempo nos salva Dios? ¿Por cuánto tiempo nos salva? Perpetuamente. ¿Y a quiénes puede salvar Jesús para siempre? A aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Dios no salvará a nadie que venga en otro nombre.
Dios no mirará los ruegos de nadie que no lleguen a su trono en el nombre de su Hijo. Es decir, que todas esas personas que tratan de acercarse a Dios por medio de otro nombre, esos son ruegos que quedan ahí en la tierra. Y eso se debe a que en realidad solo Cristo es el mediador, reconciliador entre Dios y los hombres. Y no solo por lo que hizo en el pasado, sino lo que hoy hace en el presente. Él vive siempre para interceder por nosotros. Quiero que escuches con atención cómo J.C. Ryle, en su libro El Señor de las Olas, nos ayuda a comprender el concepto solo Cristo de una manera tan cercana que nuestro corazón se estremecerá al oír este fragmento. Y el autor dice: ¿es usted pobre y necesitado? Hablándonos a nosotros. Jesús también lo era. Las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tuvo un lugar donde reclinar su cabeza. Procedía de una ciudad despreciable. Los hombres decían: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era visto como el hijo de un carpintero. Predicaba desde una barca prestada. Hizo su entrada a Jerusalén montando en una asna prestada y fue sepultado en una tumba prestada. El autor nos pregunta: ¿está usted solo en el mundo y es abandonado por aquellos que se supone deberían amarlo? A Jesús le pasaba lo mismo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino con el fin de ser un Mesías para las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero lo rechazaron. Los príncipes de este mundo no lo aceptaban. Los pocos que lo seguían eran publicanos y pescadores, y aún estos últimos lo abandonaron al final y fueron esparcidos cada uno a su propio lugar. Otra pregunta que hace el autor: ¿es usted incomprendido? ¿Sus palabras son tergiversadas? ¿Lo calumnian y persiguen? A Jesús le pasaba lo mismo. Lo llamaron glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos, samaritano, loco, y hasta se atrevieron a llamarlo demonio. Lo calumniaban, le hacían acusaciones falsas, le dictaron una sentencia injusta y aunque era inocente, fue condenado como malhechor y como tal murió en la cruz. Otra pregunta que hace el autor: ¿lo tienta a usted Satanás y pone horribles sugerencias en su mente? Jesús fue tentado de la misma manera. Satanás lo incitó a que desconfiara de la providencia paternal de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Le propuso que tentara a Dios exponiéndose a un peligro innecesario. Échate abajo desde el pináculo del templo. Le sugirió que podía ser suyo los reinos del mundo por el pequeño acto de someterse a él. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo. Otra pregunta: ¿siente alguna vez gran agonía y algún conflicto en su mente? ¿Se siente en tinieblas como si Dios lo hubiera abandonado? Jesús se sintió de la misma manera. ¿Quién puede describir la medida real de sus sufrimientos mentales en Getsemaní? ¿Quién puede medir la profundidad del dolor de su alma cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es imposible concebir un Salvador más adecuado a las necesidades del corazón del hombre que nuestro Señor Jesucristo. Adecuado no solo por su poder, sino también por su compasión. Adecuado no solo por su divinidad, sino también por su humanidad. Esfuércese, le ruego, que grabe en su nombre que Cristo, el refugio de las almas, es hombre y Dios. Hónrelo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mientras lo hace, no olvide nunca que tuvo un cuerpo y fue un hombre. Aférrese a esta verdad y nunca la suelte. El unitario, descontento, se equivoca por mucho cuando dice que Cristo era hombre únicamente y no Dios. Pero no permita que ese error lo haga olvidar que mientras Cristo era plenamente Dios, era también completamente hombre.
No haga caso al argumento infundido del católico romano que afirma que la Virgen María y los santos son más comprensivos que Cristo. Contéstele que ese argumento surge de ignorar las Escrituras y la verdadera naturaleza de Cristo. Contéstele que no ha aprendido lo suficiente de Cristo como para considerarlo más que un juez austero y un ser al cual temer. Contéstele que los 4 evangelios le han enseñado a considerarlo como el amigo más cariñoso y comprensivo, al igual que el Salvador más poderoso y fuerte. Contéstele que usted no quiere ningún consuelo de los santos, ni de los ángeles, ni de la Virgen María, ni de Gabriel, porque usted puede reposar su alma cansada en el hombre Cristo Jesús. Wow, tremendo libro, El Señor de las Olas, lo recomiendo. Cuando decimos solo Cristo, creemos de todo corazón que no hay iglesia fuerte, sino que tenemos un mediador, un Salvador fuerte, Cristo, quien es la fuerza de la iglesia. Y la verdad es que yo creo que la mayoría de nosotros puede gritar solo Cristo salva, solo Cristo es cabeza de la iglesia y solo Cristo es nuestro intercesor. Pero cuando aterrizamos estas verdades a nuestro día a día, es cuando pareciera que no creemos en solo Cristo, sino que muchas veces creemos en solo yo. Y en lugar de decir soli Deo gloria, solo a Dios gloria, decimos solo a mí es la gloria. Y estoy seguro que nadie dice eso, pero no necesitamos decirlo, porque al vivir de una forma que no glorifica a Dios, entonces no estamos creyendo solo en Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en una ideología, en un candidato o en una opción política como esperanza para nuestra nación y comunidad, estamos diciendo no solo Cristo, esto también. Cuando la vida que vivo es solamente obedecer ciertas reglas y aparentar que soy cristiano frente a ciertas personas, estoy negando que solo Cristo salva y estoy creyendo que mis apariencias, que mi hipocresía me puede salvar. Cuando no comparto mi fe, cuando no hablo de Cristo a mis compañeros de trabajo, cuando no anuncio al Señor donde quiera que voy, estoy negando que solo Cristo salva, dejando a la gente que siga su rumbo y creyendo en mi corazón, vive y deja vivir. Cuando no aprecio a la iglesia, cuando no tengo deseo alguno por congregarme, cuando quiero vivir mi evangelio solo a la pinta mía, estoy negando solo Cristo. Sepan ustedes que los que viven el evangelio en sus casas y no se congregan tendrán un lugar especial, pero no en el cielo, sino en el infierno de fuego, porque decidieron alejarse de la cabeza de la iglesia. Cristo no tiene a nadie de su cuerpo aislado y solo en casa, sino que los tiene en la iglesia local, donde Él los ha puesto para crecer y participar de su obra. Cuando un esposo es machista, cuando la esposa quiere tener el control del hogar, cuando un hijo desobedece a los padres, entonces se están negando solo Cristo. Un esposo no puede ser machista, ni tampoco la mujer puede controlar a su marido, porque las Escrituras nos dicen en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto quiere decir que el esposo se somete a Cristo en amor, y ese amor que Cristo da al esposo debe brindarlo a su esposa, y la esposa se somete al hombre por el amor que el esposo le da, no por imposición. Un matrimonio que cree en solo Cristo comprende esa dinámica de amor y fe. Los papás que creen en solo Cristo aplicarán esto a su diario vivir con sus hijos, en su crianza. Les harán saber a sus hijos que ellos no son los salvadores, que ellos no son su esperanza. Papá, ustedes no son la esperanza de sus hijos, sino que conducirán a sus hijos al Salvador cada día de sus vidas, pues el objetivo de los papás no es convertir a los hijos en seres que obedecen la ley mediante castigos y disciplinas sin gracia, sino más bien llevar a los hijos a ver su incapacidad frente a la ley de Dios y a que descansen en el único mediador entre Dios y los hombres, que no es ni su papá ni su mamá, sino Jesucristo hombre. Creer en solo Cristo implica mirarnos los unos a los otros y a los de afuera también como necesitados de Cristo. No mirar donde estamos ahora, sino mirar donde la misericordia y la sola gracia de Dios nos ha traído para ayudarnos unos a otros y llevar las cargas, debilidades
y pecados con los que estamos luchando en esta tierra. Cuando confesamos solo Cristo, esto nos lleva de vuelta a la cruz y a dejar todas las cosas en las que confiamos de lado, a dejar nuestra comodidad por la gloria de Dios. Cuando los reformadores declararon solo Cristo, ellos estuvieron dispuestos a afrontar las consecuencias más altas por creer en esto. Solo Cristo nos lleva a mirar nuestro pecado tan horrendo como Dios lo ve. Nos desafía a no descansar en ninguna de las cosas que hacemos o tenemos, sino a hacer todo en Cristo. Deseo para cada uno de nosotros que vivamos todos nuestros días considerando a Cristo y quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Amén, amén. Solo Cristo. Esa es nuestra consigna.